Gracias por el reporte desde la ciudad de Sucre. Hablamos ahora acerca del receso, esperado descanso pedagógico, un año diferente en el que de manera paulatina los estudiantes han comenzado a retornar a la forma tradicional de aprender, la mejor forma, presencial. Pues ahora los estudiantes están contando los días para el descanso pedagógico, pero también para el horario de invierno que retrasa por algunos minutos el ingreso en las mañanas o la salida en horas de la tarde. El ministro del área, Edgar Pari, ha confirmado que el receso pedagógico de este año se inicia el 4 de julio, no habrá ninguna modificación, mientras que los horarios de invierno están aún sujetos a los informes epidemiológicos y meteorológicos de otros ministerios. Ya, a ver, lo primero, el tema de lo que es el descanso pedagógico va a empezar a partir del 4 de julio. De que el primer día hábil del mes de julio vamos a empezar por el lapso de 15 días o de 2 semanas calendario nuestro descanso pedagógico para que nuestros estudiantes vayan, descansen y luego podamos retornar después de los 15 días que están establecidos en el calendario. Lo que nosotros queremos tomar en cuenta frente a las olas de frío que están incrementando, particularmente en los departamentos de Oruro, de Potosí y de La Paz, queremos nosotros recomendar, más que todo, que no se exija el uniforme, sino más al contrario, que se exija el abrigo. Lo segundo, en el tema de lo que es el horario de invierno, lo que nosotros vamos a ir esperando siempre los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud y sobre esa base se irá tomando las acciones correspondientes. Hasta ahora no tenemos ningún informe, vamos a ir coordinando con el Ministerio de Salud para que a partir de ello podamos determinar. A tan solo unos días del 1 de mayo se ha informado sobre un supuesto proyecto de ley en el cual se harían ajustes a la actual ley laboral, impidiéndose o anulándose los despidos por motivos o fuerza mayor. La diputada del MAS, Magalí Gómez, ha dicho hoy que no tiene conocimiento de ningún proyecto de esta naturaleza que hubiese sido enviado por el Ejecutivo para restituir a trabajadores que hubiesen sido retirados por fuerza mayor. Sin embargo, ha dicho que cuando reciban este documento será tratado en el Comité de Trabajo. Tenemos conocimiento que se encuentra en el comité justamente, ¿no es cierto? Y que está siendo evaluado. Entonces, pensamos que cualquier información primaria es importante y nosotros vamos a ir evaluando, ¿no? En qué consiste, toda propuesta, sugerencia de proyecto de leyes, pues bienvenido al legislativo. Pero hay que ver la factibilidad, la viabilidad y que este cumpla, por ejemplo, con la rigurosidad normativa, que no sea, por ejemplo, inconstitucional, que sea un proyecto viable, que no afecte prácticamente a los intereses de ciertos sectores. Analicemos todas las posibilidades, ¿no? A partir de que podamos tener un informe técnico y un informe legal, podemos también aseverar con responsabilidad algún criterio al respecto. Todo proyecto de ley que llega a nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional es analizado y es bienvenido. Entonces, es importante analizarlo en su magnitud y en las, por supuesto, consecuencias que pueda existir. Pero no estamos aseverando que sea bueno o malo, ¿no? Primero nos vamos a munir de información. La Central Obrera Boliviana y el gobierno continúan en el tire y afloje en las mesas de trabajo que se han instalado desde la semana pasada para hablar acerca de un pliego petitorio que tiene el sector obrero al gobierno y uno particularmente referido al incremento salarial para la presente gestión. La Confederación de Fabriles de Bolivia ha dicho que la mesa económica está ya analizando el incremento salarial. Además, se señala que el sector privado dice cuando le conviene plantean depende de sus intereses los porcentajes. De esta manera han insistido en que el gobierno debe atender la demanda del 7 y 10% para este año. Lo que es el pliego petitorio único de nuestro ente matriz, que es la Central Obrera Boliviana, son varios temas que tiene que responder seguramente, no las demandas de los trabajadores. De alguna manera se ha avanzado, pero esperemos en esta semana que puedan concluir todas las mesas de trabajo del pliego petitorio. El tema económico también creo que hoy se va a avanzar y esperemos que haya favorable respuesta para bien de los trabajadores del país. Ya sabemos, ¿no? Su postura, posición del empleador
Cuando les conviene van a querer plantear temas siempre de interés empleador. Por eso nosotros como trabajadores, representantes, como dirigentes, no lo vamos a permitir a estos señores, que debemos respetar a los trabajadores, deben respetar nuestros derechos, deben respetar nuestra ley general del trabajo, nuestra constitución política del Estado. Por más que ayer ya han anunciado que el tema de incremento salarial, que por cada porcentual va a causar un efecto, mentira, conocemos los trabajadores que trabajamos día a día en nuestro fuente de trabajo, como por ejemplo alimentos, medicamentos y otros rubros, han trabajado en un 100% y tienen que incrementar o, digamos, reponer lo que es a favor de los trabajadores. No solamente los sectores que actualmente están activos en la economía nacional están demandando un incremento salarial, sino también el sector de los jubilados, que ha decidido movilizarse demandando al gobierno un incremento a sus rentas del 7.6%. ¡Viva la Confederación Nacional de Jubilados Rentristas de Bolivia! ¡Viva Bolivia Libre! ¡Compañeras y compañeros, La propuesta del gobierno es lo que ha arrojado la UFE al 0,64%, que no es nada. Entonces eso es lo que ya se ha planteado el 7.6%. Lo que ha arrojado la UFB, que es el 0,64%, que no condice absolutamente nada con la pérdida adquisitiva de nuestras rentas. Por esa situación es lo que nos estamos movilizando. Además, después de una reunión en el Viceministerio de Pensiones, nos dijeron, el planteamiento no nos han aceptado, pero dijeron que el Ministerio es lo que tiene que atender, y eso estamos haciendo. Por eso, compañeros, estamos protestando y estamos queriendo que se responda, compañeros, de manera objetiva. De caso contrario, vamos a continuar. Esta movilización está en todo el país y estas movilizaciones van a seguir en el interior del país a cargo de las federaciones departamentales. El pedido puntual que atienda a nuestro planteamiento, que es el 7.6%. Eso está planteado, que hasta ahora no nos responde. Entre tanto, el sector del turismo, la hotelería y otros servicios que se brindan para la industria sin chimenea continúa en estado de emergencia. Están exigiendo diálogo al presidente Luis Arce. Dice que buscan sobrevivir y que el decreto supremo que se implementó durante la pandemia ya es realmente insostenible, pues impone muchas trabas a los turistas que pretenden ingresar al país. Lastimosamente nuestro sector está en terapia intensiva. ¿Y por qué estamos en las calles? Porque nos llaman un diálogo el día jueves, cuando nosotros estamos en emergencia, era de reunirnos lo más antes posible. Pero el mandato de nuestras instituciones es concreta. Nosotros queremos una reunión con el señor presidente. Vamos a asistir a esta reunión con los viceministros, pero es para que ellos hagan gestión para que nos reciba el señor presidente. Justamente nosotros vamos a trabajar en este tema. Lo que nosotros queremos es de que realmente no sea un obstáculo este decreto para el ingreso de los turistas. Ese es el objetivo. Nosotros tenemos que trabajar en una verdadera política de reactivación económica del turismo. Y veamos, nos sentemos, nosotros nos vamos a reunir con el señor presidente. Le pedimos, señor presidente, que nos reciba. Aquí está el sector turístico y lo que nosotros queremos es vender la imagen de Bolivia hacia el mundo. No que nos vean de diferente manera mostrando otras cosas que realmente hacen quedar mal al país. Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora a la empresa Solvi Vega, una empresa que brindó el servicio de recojo de basura en Santa Cruz durante más de 8 años y cuyo contrato se ha ampliado nuevamente por los 8 meses próximos de manera transitoria. Hoy 26 de abril nuevamente corre el contrato de Solvi Vega con Ema Cruz
Ellos han llegado hasta el mercado 7 Calle para poder realizar el lavado de este mercado, manifestando que uno de los puntos que se tiene en el contrato es realizar este trabajo. Sí, joven, exactamente para eso están. ¿Están realizando ustedes? ¿Ha venido personal de Macruz? Sí, nos están ayudando los de la alcaldía en este momento para que todo quede limpio de adentro para afuera. Nada, que por hoy no se va a atender el mercado porque estamos en limpieza. Haciendo la limpieza del mercado todo el día va a ser ahora, pero no vamos a atender, mañana nomás vamos a atender porque tenemos que acomodar las cosas que están encajonadas. Sí, ha venido, la alcaldía nos ha mandado. No, hasta las 3 de la tarde, porque van a lavar todo lo de afuera, lavado, fumigado, todo, sí. Se atiende mañana ya, en la mañana normal. El contrato de recojo de basura que se ha ampliado de manera transitoria a Solvi Vega y sobre el cual recae una serie de observaciones, pues los concejales opositores al alcalde advierten de que hay un decreto supremo que prohíbe que se amplíe por 2 veces consecutivas un contrato de esta naturaleza, pues han abierto toda una disputa, no solamente en torno a este contrato transitorio, sino también en torno a la ley de contratos. El concejal Manuel Saavedra ha hablado hoy acerca de una declaración que brindó el presidente del Consejo, Israel Alcocer. Ha dicho que la ley transitoria era solamente para delegar a Emacruz la responsabilidad, no para ampliar por segunda vez consecutiva el contrato a Solvi Vega. Pero absolutamente, pues, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Alcocer a veces se chipa solito. Primero que nada, el Ejecutivo le manda a él una ley, un proyecto de ley para ampliarle el contrato a Vega Solvi, cosa que era ilegal, y ahí se trabajó en una alternativa. En una alternativa básicamente que le decía a Emacruz que haga su trabajo. Y es una ley innecesaria, porque uno no necesita una ley para decirle a un funcionario público que cumpla su trabajo, es su obligación cumplirlo. En ese sentido se elaboró una ley para decirle a Emacruz que cumpla su trabajo, porque la otra opción era hacer una ley como quería el alcalde para ampliarle el contrato, cosa que era ilegal. Nosotros lo dijimos ese día, cuando se votó que era una ley innecesaria, pero que si querían aprobarla, la pueden. Ahora, se aprobó una ley que decía que Emacruz cumpla con su trabajo. Y el alcalde y Emacruz dicen que esa ley lo faculta a ampliarle el contrato a Vega Solvi. Es un tema que tienen que solucionarlo entre ucesistas. Es más, Alcocer debería reclamarle a su jefe que no lo complique, porque según su jefe y Emacruz, la ley innecesaria que se provocó es la que les ha permitido ampliarle el contrato a Vega Solvi. Entonces ellos tienen que solucionar ese tema, que se pongan pues de acuerdo. Lo que pasa es que Emacruz está lavando las manos, los está mirando a los concejales que aprobaron y dicen, ustedes me viabilizaron esto, pero desde acá Alcocer dice, no, nosotros no hemos viabilizado que contraten a nadie. Entonces, que no se chipen tanto, que se sienten entre ucesistas, se pongan de acuerdo y cada uno asuma su responsabilidad. La decana del Consejo de la Magistratura ha informado este martes que existen al menos 40 acefalías de vocales en todo el territorio nacional que datan desde hace más de un año. Por tal motivo, continúan las convocatorias de vocales ordinarios para cubrir estos espacios en la Administración de Justicia. De la magistratura, ¿cuándo hay fecha? ¿Cómo está el tema de convocatorias a vocales? De momento está la convocatoria para vocales ordinarios que está regularizada mediante un acuerdo. Está vigente hasta el 10 de mayo. No hay diversas convocatorias para personal de apoyo jurisdiccional que el día de mañana van a dar examen. Luego también hay para jueces agroambientales que están en proceso de verificación de calificación de méritos y otras convocatorias bajo la política de acefalía cero dentro del órgano judicial. Para los vocales para todo el país, sí, los ordinarios estaba suspendido, ¿no? Estamos convocatorios. Sí, en realidad existían amparos constitucionales que determinaron como medidas cautelares la suspensión del proceso, concediendo en 2 casos la tutela, y en función a eso se ha
emitido un acuerdo por parte del Consejo de la Magistratura regularizando esa situación y revisando el reglamento, ¿no? Y por ese motivo se ha sacado un comunicado ampliando la presentación de regularización de la documentación de los postulantes hasta el 10 de mayo, prosiguiendo ese proceso de convocatoria. ¿Se han tomado previsiones para evitar que nuevamente se presenten otras acciones constitucionales que frenen otra vez el proceso? Sí, el nuevo reglamento se ha sujetado a todos los lineamientos que han establecido las resoluciones constitucionales emitidas. ¿Ya? Muchas gracias. Seguimos en Chuquisaca, donde la Fiscalía advierte el inicio de un proceso contra la juez Zambrana, una juez que declaró un proceso por presunta estafa contra el gobernador Damián Condori como un caso que estaba ya cerrado. La Fiscalía apeló a la decisión, a la anulación de este proceso, y fue una sala penal la que decidió readmitir nuevamente este caso contra el gobernador. Bueno, como ustedes conocen, ya es la segunda vez que la juez Cintia Zambrana ha anulado la imputación. Esta segunda vez ya ingresando a facultades que no le competen, a entrar a tipos penales, a realizar manifestaciones o análisis de elementos que solamente son atribuibles al Ministerio Público. En ese sentido, la juez anula la imputación por segunda vez y el Ministerio Público apela mediante 13 puntos de apelación. Esos 13 puntos de apelación han sido declarados fundados por la Sala Penal de manera muy objetiva, de manera muy correcta. Consiguientemente, la imputación quedaría intacta y a partir de eso se computará justamente la etapa preparatoria. Existe ya una imputación, vamos a esperar la espera de que se continúe la investigación, seguramente recolectándose algunos elementos más para que, si corresponde en su caso, se presente una acusación formal o en su caso se emita el sobreseimiento. En todo caso, reitero, la Sala Penal ha considerado que el análisis, que la resolución emitida por la juez está totalmente errada, justamente porque ha declarado fundada 13 puntos de la apelación del Ministerio Público, no 1, 2 o 3, sino 13 puntos. Consiguientemente, el Ministerio Público va a seguir la investigación conforme corresponde. Sí, seguramente voy a estar yo a la espera del informe que me puedan hacer los fiscales de materia. Nos vamos ahora hasta el seno de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, lugar donde se ha presentado este martes la señora Flora Aguilar, una de las ejecutivas de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisas. Allí la señora Aguilar ha hablado acerca de cuestiones indígenas, resaltando los avances que habrían sobre esta materia en el país. No ha pasado desapercibido el hecho de que la dirigente hubiese participado acompañada de su pequeño bebé al que cargaba, incluso mientras hacía la disertación ante el gran público. Habiendo superado el golpe de Estado y la pandemia, nuevamente nos encontramos con ustedes para seguir impulsando la agenda de los pueblos indígenas. Estamos aquí y queremos seguir hablando nuestras lenguas porque ellas conservan nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Hermanas y hermanos, aprovecho también esta oportunidad para compartir con ustedes que las organizaciones indígenas originarias campesinas de Bolivia, en directa coordinación con el gobierno, la semana pasada hemos logrado consolidar una ley específica que fortalece y implementa todas las acciones del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. Promovimos y apoyamos con firmeza el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Asimismo, en el ámbito interno, el año 2012, el Gobierno Nacional, junto a las organizaciones indígenas originarias campesinas, logramos la aprobación de una ley de políticas lingüísticas y la semana pasada
como muy bien lo mencionó nuestra hermana representante de los pueblos indígenas, se logró aprobar una ley que fortalecerá el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Entre tanto, el diputado opositor José Manuel Ormachea ha dicho que va a investigar, se ha comprometido a investigar con qué recursos y qué beneficios trae para Bolivia la exposición de la señora Flora Aguilar en un foro como este en las Naciones Unidas. Ha dicho que esos recursos públicos bien podrían utilizarse para otras obras en el país. ¿Qué derecho una dirigente que no tiene absolutamente nada que ver con las representaciones formales del Estado boliviano se da la atribución de representar al Estado boliviano afuera de nuestro país? Los representantes del Estado boliviano son las autoridades electas, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Pero una dirigente de las Bartolinas no tiene absolutamente nada que hacer representando a nuestro país en ningún foro internacional, a no ser que sea invitada por la sociedad civil. Que haya o no un presupuesto para las organizaciones sociales no tiene nada que ver con la función que vayan a representar. Es decir, la función que vayan a representar, en teoría tendría que venir a ser de parte de la Cancillería. Si tienen ítem en la Cancillería, organizaciones sociales, a ver, se verá pues ahí, pero no tienen ningún ítem las organizaciones de ningún tipo dentro de lo que es la Cancillería. Hay funcionarios de la Cancillería que tienen que cumplir con esas representaciones, hay funcionarios del Poder Ejecutivo y además hay comisiones del Poder Legislativo, como por ejemplo la Comisión de Relaciones Económicas Internacionales, a la cabeza de la oposición, a la cabeza de Comunidad Ciudadana. El diputado del Movimiento al Socialismo, Gualberto Arizpe, sale en defensa de la representación de la señora Flora Aguilar en este foro indígena y señala de que las organizaciones sociales pueden representar al país dependiendo de las invitaciones que cursen los diferentes organismos internacionales. Sin embargo, esto creo que no es una cuestión de ahora. Siempre los pueblos indígenas a esta reunión en cuestión de pueblos indígenas han participado en Naciones Unidas y en ese contexto creemos que están haciendo una participación sobre el avance, por lo menos una exposición en nuestro país, y creo que nuestro país es uno de los ejemplos con el hecho de que tenemos un reconocimiento en nuestra Constitución y en la Carta Magna respecto a pueblos indígenas. Así por tanto yo entiendo que más bien es importante esta participación que se hace de nuestros hermanos. Desconozco el tema específicamente, seguramente nuestras autoridades pueden dar a conocer detalles de esta naturaleza. Hablamos ahora de un diálogo a calzón quitado, por lo menos así lo ha definido el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, quien se reúne ahora mismo con la Confederación de Choferes, 1 de mayo. Los temas álgidos a tratar tienen que ver con las nuevas rutas de los buses en La Paz, vale decir los Puma Catari y los Chiquititi. Son temas álgidos que el alcalde dice estar presto a negociar con los choferes. Todo el tema de la Roseta, el tema del transporte, el reordenamiento del transporte, los temas referidos a pago de impuestos, el tema referido a cómo complementamos, hacemos el transporte más integrado entre el sector privado, el Puma, el teleférico, los mismos. Previamente, por supuesto, un diagnóstico de dónde está el problema del transporte, de por qué estamos como estamos. Entre ellos mismos no están respetando sus áreas de trabajo, no están respetando sus líneas, se están invadiendo. Y entonces, ¿eso cómo se soluciona? Unilateralmente no, se soluciona poniéndonos de acuerdo con el sector transporte y el gobierno municipal actual. Si yo mando solamente mi guardia municipal, se van a sentir agredidos. Si ellos mandan solamente por sus dirigentes, van a decir, vos no eres autoridad. Entonces, tenemos que llegar a un pacto para poner orden en el transporte, porque como está ahorita, nadie gana. Ellos pierden, la ciudadanía pierde. Se están invadiendo rutas. No hacen rutas completas. Eso es lo que vamos a hablar a calzón quitado. Yo vengo con
espíritu más grande, estoy viendo a dialogar, fíjense, es un cambio de actitud. Durante años más bien ha habido confrontación y yo estoy viendo con un espíritu de decir, señor, aquí estoy para dialogar y espero me escuche.